Hola a todos, bienvenidos a nuestra 10ª sesión del curso de Historia de Arte y el Diseño. Hoy trataremos el tema, el Good Design. Bien, empezaremos leyendo nuestros objetivos. Los objetivos de este tema serán analizar las características históricas del contexto del movimiento y conocer las características de nuestro movimiento Good Design. Los contenidos tendremos un preámbulo histórico referente a la Segunda Guerra Mundial, los inicios o los orígenes del Good Design, sus características, los nuevos materiales utilizados, los representantes y los aportes realizados. Bien. Vamos a empezar a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Nosotros sabemos que esta conflagración empieza mucho antes, cuando empiezan a surgir movimientos fascistas fuertes dentro de Alemania e Italia, los cuales van a generar unas condiciones políticas que llevarán a esta conflagración mundial a muchos países en Europa primero y luego en América. Con motivo de esta conflagración, una vez que ingresa a Estados Unidos, sabemos que en este momento algunas escuelas de diseño y de arte, como la escuela alemana Bauhaus, había tenido que cerrar en Alemania y había migrado hacia Estados Unidos, especialmente hacia Chicago, en donde apertura una nueva escuela, la llamada la nueva Bauhaus. También se apertura otra escuela que sería la Universidad de Arte y Arquitectura, la Cranbrook, en Michigan. Estas escuelas empiezan a generar nuevos movimientos, nuevas ideas, nuevas alternativas. Ya anteriormente, en 1930, en Estocolmo se había dado una exposición muy interesante que fue importante para todos los diseñadores suecos, los cuales migran hacia América. En 1938, el diseñador Alvar Aalto es premiado en el MoMA, que es el Museo de Arte y Moderno de New York. Y en 1930 Alvar Aalto empieza a expandir su trabajo de diseño, y su empresa, que era Artec, la empieza a expandir hacia Europa. Como vamos a ver, el diseño industrial luego de la guerra se va a empezar a nutrir pues de todo el diseño de la guerra, ¿no? New York se convierte en la urbe del diseño. Y bueno, luego de la premiación de Alvar Aalto, en 1939 Arte, que es la empresa de Alvar Aalto, se expande hacia Europa y desde 1940 al 45 realiza una expansión en Estados Unidos. Es en esta década en donde empieza, en la década de los 40, donde empieza la Segunda Guerra Mundial y se genera una serie de estereotipos nuevos para el diseño, mediante la exhibición de mujeres hermosas, sensuales, soldados, ¿no? Hombres vestidos de soldados, americanos, con la intención de motivar al pueblo americano a ir a la guerra, a dar espíritu patriótico a su población y generar un clima de vencedores, un clima de triunfadores, ¿no? Iban a la guerra a triunfar. Entonces esto fue un antecedente que generó una serie de características propias del diseño, debido a que, si bien es cierto, hasta antes de esta conflagración se utilizaba mayormente el metal como materia prima para la construcción y el diseño. Luego de la guerra, durante la guerra, la mayor parte del material bélico utilizaba el metal para su fabricación, y por lo tanto se tuvo que ver otras alternativas de construcción. En este caso, por ejemplo, aparece la madera contraplacada o contrachapada,
son láminas de madera superpuestas y unidas a presión, que permitía el moldeado, ¿no? La formación de curvas. De igual también aparece la fibra de vidrio, un material muy interesante que se empieza a utilizar desde aquel entonces, por su maleabilidad, por su flexibilidad, su durabilidad, resistencia, etcétera. O sea, tenía una serie de cualidades muy buenas y por eso fue el material de elección de esta época, igual que los plásticos, que reemplazaron pues a todos los diseños antiguos que demandaban el uso de metal. Luego de la expansión de Artec, ¿no? Como algo trascendente del diseño, tuvo que pasar todavía algunos años para que en 1950 Edgar Kaufman lanzara una serie de exposiciones también en el MoMA, ¿no? En este Museo de Arte Moderno en New York. Lanzara una serie de exposiciones que duraron aproximadamente 6 años, de muebles modernos y artículos para el hogar, a la cual le llamó el Good Designs. En estas exposiciones se incluyeron trabajos de diseñadores destacados de la mitad del siglo XX, como por ejemplo de Charles y Rice Emes, Marcel Brod, Mies van der Rohe, Le Bourset, George Nelson, entre otros. Kaufman plantea la siguiente pregunta: ¿qué es un buen diseño? ¿No? Este movimiento plantea esta pregunta: ¿qué es un buen diseño? Y esto lo responde con 12 principios del diseño moderno americano, dentro de los cuales destaca pues el uso de las características de materiales nuevos, satisfacer la necesidad práctica de la vida moderna, expresar el espíritu de nuestro tiempo, o sea, del tiempo, que el diseño se encuentre acorde a las necesidades y al espíritu del tiempo en el que se encuentra, que no sea anacrónico, que no sea con una visión hacia el pasado, que se beneficie el diseño de los avances de las artes y de las ciencias actualizadas. Toma ventaja este diseño de los nuevos materiales, las técnicas, el desarrollo de nuevas tecnologías y bueno, las tecnologías que ya se encontraban las rediseñan y las actualizan. Bueno, también podemos mencionar que expresa el propósito de un objeto, ¿no? No aparenta ser lo que no es. Los diseños son muy aperturados, ¿no? Ese es el lenguaje que vamos a conversar en este momento de el Good Designs, ¿no? Las características de su lenguaje es, en primer lugar, que es un lenguaje orgánico que presenta un vínculo cultural con la sociedad, con el diseño escandinavo, y utiliza nuevas tecnologías y materiales. También realiza innovación en materiales, ¿no? El uso de materiales sintéticos, especialmente como plásticos, fibra de vidrio, lo que ya habíamos mencionado anteriormente. La concepción del diseño como una escultura, es decir, que no esconde nada, es un diseño en donde pueden verse las partes que se han utilizado, los materiales de fabricación, y en conjunto el diseño y sus partes y la técnica con la cual se había construido, ¿no? Eran pues bellas y por lo tanto había que mostrarlo. La innovación tecnológica y los procesos productivos fueron muy importantes en el Good Design porque ya se empieza a colocar como encargados de la producción o el proceso productivo a técnicos y especialistas artesanos. Bien, entonces nuestra pregunta va a ser ahora: ¿qué movimientos se parecen a este movimiento, al Good Designs? ¿No? Los dejo con esa pregunta para nuestra clase en línea. Bien, esta es la bibliografía que vamos a utilizar, o que hemos utilizado para nuestro trabajo. Está, como siempre, en nuestra aula, los invito a revisar.
Hasta la próxima. Gracias.